Vamos a dar paso a la siguiente intervención, que corre a cargo del coordinador del curso, Andrés Gutiérrez Usillos, que nos va a dar una conferencia titulada Un centro de obsidiana, un collar, un anillo, insignias de un cacique indígena, sobre la adquisición de falsos a finales del siglo XIX. Para todos aquellos que no conozcáis a Andrés, os diré de forma resumida que Andrés es doctor en Antropología Americana por la Universidad Complutense de Madrid. En el año 1999 accede al Cuerpo de Conservadores Facultativo de Conservadores de Museos y desde entonces su trayectoria profesional ha transcurrido en diferentes museos. En el Museo del Ejército, en el Museo Nacional del Prado, donde desarrolla funciones de jefe de registro e inventario, ha sido subdirector adjunto de museos estatales y actualmente es el responsable del Departamento de América Precolombina en el Museo de América. Su trayectoria investigadora y como comisario de exposiciones es muy extensa y todos los que nos encontremos aquí seguramente habréis utilizado para las oposiciones sus libros de referencia, como son el de Museología, ya veo risitas, veo que sí, y el de registros y de archivos. Ha sido comisario de exposiciones magníficas que se han desarrollado en estos últimos años. Solo recordar dos de ellas, que seguramente la mayoría de vosotros habréis visitado, la exposición de Trans y La hija del cacique. Así que, Andrés, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, María José. Como veis, María José es amiga y voy a dar una charla centrándome en un caso particular del Museo de América, pero tratando de llevarlo a lo general, ¿no? ¿Por qué un cetro, un collar y un anillo de plata, ¿no? Bueno, cuando revisamos, uno de los trabajos más fascinantes, a mí me parecen, de los museos, es revisar, hacer arqueología dentro del museo, ¿no? Y revisar también la documentación que hay y buscar esta historia de las colecciones. Uno de los documentos que va a dar pie a toda esta historia sobre la falsificación es una carta de una señora que se llama María Bichet, que es viuda de un tal Cayetano Mejía, que ofrece al Museo Arqueológico Nacional en el año 1894 estas tres piezas. Ella dice que poseyendo un cetro de obsidiana, un collar de piedra y un anillo de plata, insignias de un jefe indio, objetos que fueron ofrecidos por su difunto esposo por un precio de 750 pesetas, qué pena, ¿no? Y que fueron entonces rechazadas por encontrar el precio demasiado elevado, ¿no? Esto dio pie al inicio de una investigación sobre a ver qué piezas eran estas, sobre todo el cetro. Un cetro de obsidiana me parecía que podía ser algo realmente significativo, ¿no? Y lo que nos damos cuenta con este ejemplo y con lo que voy a contar a continuación es cómo la falsificación no solamente es material. Muchas veces hay una falsificación en torno a la agrupación, es decir, objetos que pueden ser auténticos, originales, se pueden entremezclar entre otros para parecer, por similitud o por apariencia o por grupo, por agrupación, parecer más originales o más auténticos, ¿no? Y además hay una falsificación de contexto, que es la que se está dando aquí, ¿no? Esta agrupación es una agrupación falsa, el collar y el supuesto cetro y el anillo no tienen nada que ver una cosa con la otra y ninguno de ellos pertenecieron además a ningún cacique indígena que sepamos, pero desde luego los tres juntos no fueron, ¿no? Así que con esto iniciamos ese proyecto o ese estudio, esa aproximación al tema de las falsificaciones que voy a centrar. Lo haremos hoy y lo vamos a hacer con mi compañera Asunción mañana también, en este caso de Cayetano Mejía, ¿no? Y del remate de su viuda María Bichet. ¿Cuáles son los ejes comunes que estamos viendo? Y lo comentaba al presentar un poco este seminario. Hay una serie de ejes comunes en torno al momento en que se produce esta oferta de venta, ¿no? Que tienen que ver, por un lado, con una consolidación de los proyectos arqueológicos en el siglo XIX, que ya se habían luego lo veremos si acaso, iniciado en el siglo anterior, pero aumenta también mucho la huaquería, ¿no? La huaquería es el expolio, o la excavación ilícita o irregular, ¿no? Se difunden nuevos modelos, también Leticia hacía mención a esto, los dibujos, las estampas, las fotografías van a permitir copiar mejor otros objetos. La burguesía, esa clase social emergente que en el XIX se consolida como es la clase más importante, ¿no? La burguesía con ese poder económico que tiene ese interés en el coleccionismo, ya no solo de arte, sino también el coleccionismo arqueológico, ¿no? Existe un fervor americanista que vamos a ver a través de exposiciones temporales y tiene mucho que ver todo esto también, sobre todo el siglo XIX, con nacionalismo y colonialismo, ¿no?
Voy a intentar explicar muy brevemente estos 5 puntos para seguir otra vez hablando después de Cayetano Mejía y de María Vichet, ¿no? Bueno, arqueología y huaquería. Ya dije que desde Carlos III, las excavaciones de Pompeya y Herculano y su interés a través del Real Gabinete de Historia Natural en fomentar las excavaciones en América para dotar de materiales a ese gabinete, pues comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Pero realmente el siglo en el que se producen las grandes exploraciones arqueológicas, los grandes viajes y, sobre todo, lo más importante, la difusión de ese material, que a pesar de que en España hay excavaciones antiguas, no tuvo repercusión ninguna, es en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX encontramos, por ejemplo, referencias como esta de John Lloyd Stephens, por ejemplo, de incidentes del viaje a América Central, y otras obras que van a ir, por un lado, revalorizando el papel de la arqueología en América y, sobre todo, difundiendo los nuevos hallazgos, ¿no? Las nuevas infraestructuras, arquitecturas, estelas, como estamos viendo ahí, etcétera, ¿no? Paralelamente a la arqueología y a ese interés que va despertando estos nuevos objetos que van apareciendo, paralelamente a esto se va produciendo el expolio, ¿no? la huaquería en América. Que tiene mucho que ver también con una dinámica que se está produciendo en la apropiación de nuevos territorios, en la incorporación, tanto para, por ejemplo, en Colombia, en el Valle del Cauca, para nuevas tierras de cultivos, de territorios que habían sido abandonados durante siglos. Y al incorporar estos territorios, o nuevos poblamientos, lo que se descubren son cementerios o yacimientos arqueológicos que hasta entonces de los que no se tenía constancia, ¿no? Y aparecen grandes tesoros. En el siglo XIX vais a encontrar tesoros en Europa, pero también grandes tesoros que se están descubriendo en América, como el tesoro de los Quimbaya, que podéis ir a ver al Museo de América. Siempre lo digo, así que... el segundo aspecto tiene que ver con la difusión de estos modelos, ¿no? No solamente las piezas arqueológicas o huaqueadas aparecen en el mercado y uno tiene mucha más posibilidad de acceder a ver objetos originales, presuntamente originales, sino también a través de los modelos, ¿no? De las imágenes que se están utilizando, porque el siglo XIX es el momento de la revista ilustrada, ¿no? Hay grandes revistas, la del Museo Español de Antigüedades, que es la carta de presentación de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional, o no sé, la Ilustración Española y Americana, por poner algunos ejemplos, en donde se incorporan nuevas técnicas o nuevas formas de imprimir imágenes, ¿no? Que son mucho más económicas y, por tanto, estas revistas se llenan de imágenes o aparecen con muchas más imágenes que anteriormente, imágenes además coloreadas, la cromolitografía, la litografía y posteriormente la fotografía, ¿no? Aunque la litografía sea del siglo XVIII, el momento de esplendor de esta técnica, digamos que es el XIX, ¿no? Difusión de modelos que es muy interesante analizar a través de estas estampas o de estas representaciones, porque tienen varios filtros, ¿no? Aquí lo que vemos es cómo el artista o el grabador pues ha incorporado una lectura sobre el objeto original, ¿no? Esta es una Chalchiuhtlicue que se encuentra en el Museo Británico, pero Alejandro Humboldt no él, porque no lo había dibujado, pero en su obra sí que aparece la representación de esta misma escultura, ¿no? Lo que vemos aquí es una diferenciación a la hora de representar la forma de la boca, la forma de la nariz, de los ojos, que difiere del original, ¿no? Porque ya hay una lectura de esta pieza, ¿no? El falsificador que va a utilizar este tipo de recursos también hace una nueva lectura o una relectura de la lectura, ¿no? Con lo cual cada vez se va alejando más de ese original y se va convirtiendo en esa interpretación que está haciendo un artista sobre otro artista, ¿no? Otro aspecto interesantísimo que tiene que ver con esta difusión de colecciones es, como decía, no la aparición, porque la burguesía ya existía, pero sí el esplendor de esta clase social, ¿no? de recursos económicos y que además tiene mucho que ver también con el contexto de la época, porque en el 19 tenemos los barcos de vapor, los ferrocarriles y se están explorando nuevos territorios, como estaba diciendo, y conectando estos territorios, ¿no? El turismo se empieza a hacer cada vez más frecuente, ya no son los grandes viajes de los nobles, sino que viajes más cercanos o más accesibles, ¿no? Para un grupo de población. Y que vinculado, yo creo que lo comentaba Gloria, con estos viajes se encuentran, y sobre todo con este turismo, se encuentran la aparición o el desarrollo
de los souvenirs, ¿no? De los objetos de recuerdo. Cuando los viajeros llegan a un territorio, lo que quieren es traerse algo de recuerdo y se traen o piezas arqueológicas o muchas veces lo que piensan que está comprando como originales arqueológicos, que no son otra cosa que falsificaciones, ¿no? Aquí lo que vemos, y también tiene relación con lo que voy a comentar a continuación, es una visita a uno de los espacios arqueológicos más espectaculares de México, que es Teotihuacán, en un congreso de americanistas, que será otra manera de reunir y de conectar personas relacionadas con un tema, ¿no? Ese fervor americanista que se está dando en España en el último cuarto del siglo XIX tiene mucho que ver también, bueno, con la situación de España, con las últimas colonias, pero sobre todo con grandes exposiciones americanistas que tienen lugar en Madrid, ¿no? El Museo Arqueológico Nacional, que se crea en 1867, va a tener un interés especial en incorporar dentro de sus colecciones, en la sección cuarta de etnografía, colecciones americanas, ¿no? Y esto se va a ver fomentado aún más por estas dos grandes exposiciones. La primera es la de 1881, del Congreso Internacional de Americanistas, y la segunda, la de 1892, la Exposición Histórico-Americana, ¿no? ¿De qué sirven estas exposiciones? Otra vez de modelos, de referentes, ¿no? de la posibilidad, vamos a ver, incluso de autentificar piezas que estaban en duda, ¿no? El Museo Arqueológico Nacional, que es nuestro antepasado, del que se desgaja en 1941 el Museo de América, tenía una política de adquisiciones bastante clara, ¿no? Aquí vemos una carta del ministro de Instrucción Pública del Ministerio de Fomento al embajador de México, ¿no? En el que le dice que tiene la intención de enriquecer el Museo Arqueológico Nacional, recién creado, porque esto es de 1868, con objetos curiosísimos de extraordinario mérito del tiempo de los aztecas y de la conquista. Bueno, vemos que interesan dos cuestiones. Por un lado, el tiempo de la conquista, ¿no? O sea, lo que interesa es la gesta en relación con los españoles, pero no interesa la América prehispánica en general, sino los aztecas o ese momento preciso, ¿no? Y también la intención, ¿no? de incorporar objetos que sean realmente emblemáticos, ¿no? Objetos extraordinarios y curiosos. ¿Cuál es la respuesta? La de siempre, ¿no? Pues si me da dinero lo compro, si no, pues no. O sea, la respuesta dice, hay dos tipos de colecciones. Se le dice, si el Ministerio de Fomento pudiera señalar una cantidad, es muy diplomático, claro, estamos en la embajada, ¿no? Pudiera señalar una cantidad para estas adquisiciones, que sé dónde existen, pues mis escasos recursos me impiden adquirir. Por un lado, se podrían comprar piezas arqueológicas en este momento emblemáticas, pero requiere de una cantidad económica, de un desembolso que en ese momento no existía, ¿no? Esa posibilidad. Sin embargo, dice, si adquiero unos objetos de regalo o por una cantidad módica, tendré el mayor gusto en ponerlo en conocimiento y a disposición del Gobierno de Su Majestad. Es decir, ya que no podemos recurrir a los objetos más emblemáticos, pues tenemos la otra posibilidad, que es la de, por poco precio, compro unos souvenirs, que lo hago pasar por arqueológicos, y los mando, ¿no? No con esa intención probablemente, pero sí. Lo que vemos entonces, el último punto, que tenía que ver con nacionalismo y colonialismo, es como colonialismo en el sentido de que los grandes museos europeos y norteamericanos van a intentar incorporar colecciones de otros países, de Latinoamérica, por ejemplo, a sus propias colecciones, ¿no? Es una manera también de seguir, bueno, pues, ofreciendo una visión de esos otros patrimonios, ¿no? Pero también nacionalismo, porque estos países, México, Perú, como vemos aquí, están explorando su pasado para encontrar las raíces en las que cimentar esos nuevos nacionalismos. Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en la arquitectura que se está haciendo en este momento en las grandes exposiciones, ¿no? La Exposición Universal de París en el año 1889 pues mostraba este tipo de construcciones en las que evidentemente no es una falsificación, es un revival, ¿no? O sea, es una inspiración en motivos prehispánicos, ya sea elementos decorativos o algunos elementos, tipos de la forma de la puerta, por ejemplo, que nos recuerda a ese pasado prehispánico y en las que se están cimentando esos nuevos nacionalismos, ¿no? Claro, en arquitectura es muy fácil, a nadie se le ocurre pensar que esto es un falso, ¿no? Esto es una arquitectura del momento, es un neo, como el neogótico o el neomudéjar o cualquier otro neo, sería neomaya, neoazteca, neoinca, ¿no?
Pero, ¿qué pasa con la cerámica, con otros materiales? El proceso es muy similar a este. También a formas que son europeas se le van incorporando elementos prehispánicos, no con la intención, muchas veces, de falsear o de falsificar o de hacer aparentar por algo que no es, ¿no? Sino por incorporar en esa búsqueda de raíces y en esa búsqueda de elementos pues eso, características que recuerden a ese pasado, a esa nueva nación que tiene sus raíces en ese pasado prehispánico, ¿no? Vale, bueno, volvemos a Cayetano Mejía, que es donde nos habíamos quedado con su viuda. En 1894 había vendido estas 3 piezas, ¿no? Y ahora entendemos un poco mejor un contexto en el que tanto el Museo Arqueológico Nacional puede adquirir estas piezas, no eran baratas, eran bastante caras, pero eran accesibles. Y lo que vemos es que su marido, antes de fallecer, había hecho 2 ventas, ¿no? El marido, Cayetano Mejía, se dedicaba al comercio, no sabemos muy bien de qué, pero él viajaba a América y a la vuelta se traía colecciones que debía comprar muy baratas en México y vendía bastante caras en España, ¿no? En concreto hay 2 lotes que compra el Museo Arqueológico, uno en el 88 y otro en 1890, ¿no? Y por ver un poco cuál era la intención del Museo Arqueológico en la adquisición de estas piezas, pues lo vemos a través de los informes que se hacen, ¿no? En este, de la segunda adquisición, vuelve a recalcar el problema de siempre. Dice, la escasa o la poca consignación que nuestro establecimiento cuenta. Siempre nos estamos quejando, yo no sé cómo nos apañamos, pero toda la vida, o sea, debe ser que hay un problema aquí endémico en los museos estatales. La poca consignación que nuestro establecimiento cuenta para la compra ha opinado siempre que se debe adquirir con preferencia objetos aislados de rareza singular y que merece mayor atractivo al público en general. Pero la colección presente, se refiere a la de Cayetano Mejía, son casi, en total, en los 3 lotes, son casi 80 piezas, ¿no? La colección presente, aunque no puede calificarse de verdaderas rarezas del país, no son, sin embargo, frecuentes en el comercio de antigüedades de la península. Bueno, lo que vemos aquí claramente es que estas piezas, que realmente en México son muy fáciles de adquirir y son económicas o baratas, en Madrid no resultaba sencillo porque no hay un mercado de este tipo de arte, arte prehispánico o similar, y resultaba difícil poder adquirir estas colecciones. Así que deciden comprar la mayor parte de las piezas, pero habían desestimado el cetro, el collar y otras cosas, ¿no? El motivo es muy curioso porque la señora Bichet decía estas piezas que fueron desestimadas por el elevado precio, ¿no? Que eran 750 pesetas. Cuando vemos el informe de Ángel Gorostízaga, en realidad él dice que los había desestimado porque no tenían interés etnográfico, sino el material, ¿no? Que tenía más interés para un museo de historia natural, porque era obsidiana, porque era piedra. Y en este informe final, en el que sí que ya deciden comprarlo, pues nos dice cuál es la realidad. Y era un problema que es el que tenemos también hoy en día, que es el problema de no saber si estas piezas realmente son originales o no. A mí lo que me sorprende es que hubiera duda con estas y no con todas las demás, que son todas falsas, ya lo adelanto. Pero, curiosamente, estas 3 piezas son las que despertaron en los técnicos del momento la duda, ¿no? Y en el informe final, cuando se le compra a la viuda, a la señora Bichet dice: hemos podido ver confirmada la autenticidad al estudiar la última exposición, la de 92, celebrada en esta corte con motivo del centenario de Colón, en la que el Museo de México ha expuesto objetos análogos a estos y que, si bien insistimos en que el principal valor de los objetos no es el etnográfico, sin embargo no carecen en absoluto de él. Por el contrario, revelan el estado de civilización de un pueblo y una época. Vamos, que como le bajó el precio, lo compraron. Básicamente esa es la respuesta. Pero efectivamente ingresan en el museo. Otro de los problemas de los museos es que muchas veces nos cuesta, cuando son colecciones históricas, reconocer a qué piezas se refieren los expedientes históricos, porque se ha perdido el vínculo, que es ese número de inventario que se anotaban en las piezas, ¿no? Muchas veces se registraban con una sigla, en el mejor de los casos, con suerte no se ha borrado, o con etiquetas. Y las etiquetas, lamentablemente, se despegaban o se perdían, ¿no? Y entonces hemos perdido la referencia de muchos objetos del museo que no sabemos exactamente en qué momento o a qué expediente corresponden, ¿no? En este caso hicimos esa rueda de reconocimiento que fue muy sencillo, porque primero el material, la obsidiana, ¿no? Pues seleccionamos los objetos de obsidiana que hay en la colección, que tuvieran una forma alargada, porque suponemos que era un cetro, descartamos todas las puntas de lanza, etcétera, y realmente nos quedamos con una opción, que es esta, ¿no? Entonces, mirando
haciendo la correlación entre este objeto, que se supone que es un cetro, y el registro, en el libro de registro, pues vemos que además a continuación de este cetro pues se anota el collar de piedra. En fin, esta es la adquisición de María Bichet y este solo es el único objeto que puede ser, ¿no? ¿Qué es lo que había visto Gorostízaga en la exposición histórica americana que le había recordado? No sabemos, aunque he revisado la lista de piezas, como no hay fotografías, realmente es difícil. Cetros de obsidiana no hay ninguno. Hay algún cetro de piedra, pero no tienen este aspecto, ¿no? Sí que se conservan exvotos parecidos a estos cetros o estas mazas que se representan, por ejemplo, en esta divinidad que es Techalotl, que es una divinidad del pulque, etcétera, que son exvotos porque están hechos en obsidiana, pero en miniatura, ¿no? Son pequeñas representaciones de esos cetros, ¿no? Así que no es lo mismo, esto no es lo que él vio, ¿no? Estamos hablando de esos exvotos de 6 a 10 centímetros, mientras que el cetro tiene 31 centímetros, ¿no? Yo creo que es una pieza falsa, pero claro, el yo creo no sirve, ¿no? O sea que necesitamos al IP, ¿dónde está? El IPC, para que nos eche una mano con el estudio de las huellas, pues eso, de talla, etcétera, para ver si podemos determinar que efectivamente es una pieza falsa. No hay referentes y esto es muy curioso, ¿no? El collar yo creo que es lo que le dio más dudas y que efectivamente estos sí que se representan en la exposición. Hay otros collares de piedra de esta época, mexicas o aztecas, y probablemente esto es lo que le dio la oportunidad de pensar que las piezas eran originales, ¿no? Pero hablando de lítica o de piezas o de obsidiana, vemos que con el número 38 de los listados pues aparece una gran cabeza de obsidiana que ha sido catalogada por Paz Cabello como una de las esculturas mexicas más importantes del museo, y efectivamente en el Museo Arqueológico Nacional en los años 20, bueno, cuando se hacen estas postales, no sé exactamente la fecha, se referencian dos de ellas. Aparecen la que estamos viendo ahora de Cayetano Mejía y otra que se incorpora un poquito después, ¿no? Bueno, estas grandes cabezas de obsidiana que se consideraron referentes de la escultura o de la lítica prehispánica mexica son falsificaciones. Hay un libro que es nuestro manual, es la Biblia para conocer los falsos mexicanos, que está publicado en 1910 y que además publicado con fotografías, ¿no? Y es la obra de Leopoldo Batres, Antigüedades Mexicanas Falsificadas, Falsificación y Falsificadores, en donde reconocemos la extraordinaria labor de los lapidarios o de los trabajadores mexicanos del siglo XIX, de estos artesanos que elaboraban este tipo de piezas al estilo de lo prehispánico, pero que en realidad no está copiando piezas prehispánicas, ¿no? Y una de las cuestiones que vemos habitualmente es que los falsificadores se van creciendo, ¿no? Si cuelan una pieza pequeñita, la siguiente que intenta colar es más grande porque es más cara, la siguiente es más grande y al final tienes unas máscaras gigantescas que no tienen ningún sentido, ¿no? Porque no son reales. Y se las van colando a todos los museos, en el British, no sé si conocéis el caso de la calavera de cristal, que eso seguro que es un referente, ¿no? Supuestamente también mesoamericana, y encontrada en un yacimiento arqueológico, siempre se revisten de historias, ¿no? De historias del hallazgo de estas piezas, que son falsas, y ya se ha descubierto que el cuarzo procede de Brasil y que la técnica de trabajo de esta pieza, que ha pasado por una de las obras emblemáticas de la talla prehispánica, es una talla del 19, ¿no? Así que otro de los referentes, creo que lo comentaba Gloria, es la presencia de intermediarios. Sin un intermediario que valide o que autentifique o que intente distribuir estas piezas, muy probablemente se quedan en el ámbito local, ¿no? Este es Eugène de Vauban, que es el que se lleva grandes colecciones de arqueología mesoamericana a Europa y las va colocando en los grandes museos, los que están hoy en el Quai Branly o en el British Museum, proceden de las colecciones que trajo este hombre, ¿no? Entre ellas el cráneo o la calavera de cristal, ¿no? Otra emblemática, estas no están en el Museo de América, ¿eh? A mí me encantaría porque a pesar de que sean falsas me parecen esculturas maravillosas y que están reproduciendo el imaginario de una época muy concreta sobre esa proyección que se está haciendo sobre ese pasado prehispánico, ¿no? Esta es un referente, porque aquí veis a Indiana Jones robando un templo, una pieza que se ha inspirado justamente en esta escultura de Tlazolteotl, que es una divinidad del parto, bueno, de la inmundicia azteca, ¿no? Y ya en los últimos años ya se ha reconocido que es una pieza del siglo XIX, ha sido tallada en el siglo XIX al estilo prehispánico y ha sido un referente de la arqueología prehispánica
durante décadas, ¿no? Hasta que finalmente se ha visto que no. Otras que siguen en duda, de obsidiana también en este caso, es esta vasija maravillosa, estupenda, que ingresa en el Museo Nacional de Antropología en 1880. Con ese pulimento bueno, pues ese brillo que tiene, pues ya está en duda también, ¿no? O sea, constantemente estamos revisando estos materiales porque constantemente nos estamos dando cuenta de que aquellos referentes que teníamos sobre el pasado prehispánico se están desmoronando. Y esto es muy preocupante porque, claro, ¿qué es lo que los museos estamos ofreciendo al público general, ¿no? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Cuál es el relato que estamos contando, ¿no? ¿Es un relato falso o es un relato auténtico basado en obras falsas o estas obras están condicionando el relato que cuentan en los museos, ¿no? Seguimos con Cayetano Mejía y es que todas las piezas del listado, mañana vamos a ver más de cerámica, hoy me voy a centrar en la lítica, casi todas son falsas, ¿no? Vemos aquí otra máscara que a mí me recuerda más a, no sé, una escultura griega que a algo prehispánico y que además es tan similar al rostro de esta figura central en la publicación de Batres que a mí no me cabe ninguna duda que esto es falso, ¿no? Una falsificación que en su momento se expuso, es lo que decía, el Museo Arqueológico y en el Museo de América se expusieron algunas de estas piezas como referentes de un trabajo con una estética y con una técnica que no son reales, ¿no? Más ejemplos de Cayetano Mejía, estas esculturas, esa idea de la perspectiva con ese niño o esa figura que tiene las piernas dobladas y que parece un niño rana, pero esa idea de la perspectiva no es una forma de representar en época prehispánica, ¿no? La perspectiva se representa de otra manera, por tamaños, por ejemplo, pero no se doblan las piernas de esta forma habitualmente, ¿no? Entonces, viendo además otros rasgos, estamos reconociendo en esos modelos que publicó Batres cómo todas estas piezas son falsas, ¿no? O sea que el Museo Arqueológico estaba deseoso de adquirir colecciones mesoamericanas porque había una gran laguna en el arte prehispánico mesoamericano. Se intentó cubrir con poco dinero y de manera fácil con lo que llegaba al museo, con lo que se estaba ofertando y bueno, pues aquí es donde se colaron un número bastante alto, bastante elevado en estos 3 lotes de piezas falsas, ¿no? Bueno, ya para concluir, espero no haberme alargado demasiado, lo que hemos visto, ¿no? Un repaso un poquito rápido. Hemos visto, por un lado, la antigüedad de las falsificaciones prehispánicas. Siempre pensamos que si es anterior a 1970, casi seguro que es original. Pues no, no. O sea, los falsos contemporáneos en el arte prehispánico es algo que se ha desbordado absolutamente, ¿no? O sea, ahora hay muchos más falsos en el mercado que piezas originales. Es dificilísimo ahora mismo que aparezca algo original interesante, ¿no? Pero estamos viendo además que muchos de ellos se cubren de una pátina porque ya estamos hablando de piezas que tienen 150 años, ¿no? Entonces, realmente a veces es complicado. Luego, la diversidad de materiales y de estilos. No solamente estamos viendo obsidiana, hemos visto otro tipo de mármoles y de piedras, pero también se falsifican, por supuesto, metal, madera, cerámica, que veremos mañana, ¿no? Las invenciones de los relatos, esos relatos que se inventan para adornar estas piezas porque le dan un halo de autenticidad cuando tienen un relato bien construido, ¿no? La aparición de la calavera de cristal en la cima de una pirámide prehispánica, la hija del arqueólogo es la que la encuentra, en fin, todas estas historias que en realidad son inventadas o que pueden tener parte de verdad, pero que lo que hacen es simplemente arropar la autenticidad o intentar arropar o camuflar la falsedad de estas piezas, ¿no? La participación de los intermediarios es esencial para que estas piezas lleguen a los museos. Puede ser de buena fe a veces y muchas otras veces no hay buena fe en estos intermediarios, ¿no? Son los que saben perfectamente que hay un negocio ahí y que los museos no tienen la capacidad o los técnicos necesarios para poder dictaminar estas diferencias entre original y falso, ¿no? También es muy interesante que muchas veces no se están copiando literalmente modelos. No es una falsificación como se hace en el siglo XX, que es copiar exactamente una pieza y hacerla pasar por otra similar, ¿no? Sino se están inspirando en ese pasado. Entonces esto nos hace plantearnos, como decía con la arquitectura, ¿no? Muchas de estas piezas que consideramos falsas a lo mejor no son falsas en origen. La persona, el artista o el artesano que la fabricó no la estaba haciendo con la intención de colarlo como prehispánico, sino estaba haciendo una máscara, pues que se le estaban solicitando una máscara de este estilo y se convierte en una pieza falsa con posterioridad, ¿no? Esos procesos de cambio entre piezas artesanas, originales, falsas, etcétera, son muy interesantes. Mañana vamos a ver otro ejemplo, ¿no?
Nos ayudan a construir, lo decía al principio también, esa visión del pasado, ¿no? Porque reflejan esa idea romántica muchas veces en el siglo XIX de un pasado prehispánico, ¿no? Con una intención muy concreta, la de resaltar algunos aspectos. Y por este mismo motivo también es por los que los museos no prestan tanta atención a la incorporación de este tipo de objetos, ¿no? Porque quieren rellenar estas lagunas como sea para completar colecciones, o porque los museos nacionales quieren resaltar ese pasado glorioso de las culturas prehispánicas con grandes objetos, ¿no? Y por eso van pasando a estos museos, ¿no? Finalmente se vinculan con, lo decía, ¿no? Con los viajes turísticos, con el ferrocarril y con el surgimiento de los souvenirs, y sobre todo algunos de estos souvenirs, al igual que estas piezas de artesanía, no son creados como falsos, ¿no? Se van convirtiendo a lo largo del tiempo en otra cosa diferente, y muchas veces depende de la intención con la que la persona que está comerciando con estas piezas le esté dando al objeto, ¿no? El mismo objeto puede tener una función como artesanía de recuerdo, una función distinta, material etnográfico, o convertirse en un falso como los que encontramos en algunos museos, ¿no? Bueno, esto es lo que quería contar. Gracias.